Bien, hermanos, estamos nosotros en el capítulo 10 del libro de Génesis. Este es un capítulo de genealogías y trata de las familias y también da el origen de las naciones del mundo. Acordémonos que en el capítulo 5 vimos nosotros también genealogías que tienen que ver con los descendientes de Adán. Y algo interesante que decíamos en esa ocasión, viendo el capítulo 5 del libro de Génesis, es que vemos que a pesar de todo lo que ocurrió, el hombre sigue llevando el pecado en su vida. Ahora, en el capítulo 6, la maldad de los hombres, vino a causa de eso el juicio de parte de Dios, el diluvio. Dios usó a Noé, un hombre que cayó en gracia ante los ojos de Dios por ser un hombre temeroso, un hombre que andaba delante de él, hasta que vino el diluvio. Solamente se salvó la familia de Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus 3 esposas y los animales, una pareja de cada especie que Dios le llevaría al arca para que los metiera. Y pues el Señor cerraría el arca hasta que vino el diluvio y mató y acabó con los hombres que vivían en esa época, hombres y mujeres. Bien, entonces Noé sale del arca, ya una vez pasado el diluvio, más de 40 días y 40 noches que ocurrió o que duró el diluvio. Después que sale, pues hay el pacto de Dios con Noé, lo vemos en el capítulo 9 del libro de Génesis, pero también vimos en esa ocasión, el domingo anterior, algo que había ocurrido con Noé, con su hijo Cam. Noé maldijo a Canaán, hijo de Cam, y pues en cambio a los otros 2 hijos, Sem y Jafet, pues los bendijo. Entonces, ahora tenemos en este capítulo 10 a los descendientes de Noé, de los hijos de Noé. Pero lo que vamos a notar es que, mire, hubo el diluvio, acabó con la humanidad, Dios acabó con los hombres que estaban siempre continuamente en el mal. Y lo que nosotros vamos a ver es que a pesar de todo, el hombre sigue yéndose en contra de Dios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Noé era un hombre recto ante los ojos de Dios, pero no significaba que Noé era un hombre puro y sin pecado no, igual. Mire que vemos incluso hasta la embriaguez de Noé, lo que hizo Noé. Así que aquí en este capítulo 10 lo que vamos a ver, sí, es la descendencia de los hijos de Noé, pero vamos a darnos cuenta poco a poco de cómo la maldad en el hombre, el pecado en el hombre siguió todavía y en peores condiciones. Desde que el hombre fue creado hasta el diluvio, se cree que hubieron aproximadamente unos 2000 años. En estas poquitas páginas que tenemos nosotros aquí, unos 2000 años. Ahora, vimos también, hay la promesa de redención que es realizada por los descendientes de Sem. ¿Y por qué el autor de este libro de Génesis, o mejor dicho, el Pentateuco, que se cree que es Moisés, dedicó tanto tiempo, tanto espacio a trazar el origen de las otras naciones? ¿Por qué?
para demostrar que la humanidad sigue siendo una y que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y también el escritor está insinuando que en el plan de Dios las naciones no serán excluidas para siempre de su misericordia. Así que a través del pueblo escogido serían benditas y llegarían a ser participantes de la común salvación, de la salvación que es para todos. Y ya nos aproximamos porque en el capítulo 12, hoy vamos a ver capítulo 10 y 11, Dios mediante, y el capítulo 12 nos vamos a dar cuenta del llamado que Dios le hace a Abraham. Pero vamos primero con esto del capítulo 10 y 11 para poder llegar a entender cómo es que llega Abraham. Entonces tenemos el árbol genealógico de Noé. Tenemos aquí primero los hijos de Jafet, que van desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Y según los expertos en cultura, en costumbres y tradiciones y todas estas cosas y formas de organización social de los pueblos, aquí tenemos que de este grupo de Jafet salen los polacos, los búlgaros, los eslavos, los rusos, los croatas, que proceden de Magog. Mire usted. De aquí salen las razas indias e iranias, los medos, los persas. ¿Quiénes son los persas hoy en día? Los iraníes, los afganos, los kurdos, y todos procedieron de Madai, ¿no? Allí tenemos nosotros en el versículo 2, dice los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. De Javán, allí también que se lo menciona en el versículo 2, de allí proceden los griegos, los romanos, también Francia, España, Portugal, Italia. Bueno, estos son estudios que hacen los expertos, los etnólogos, así se los conoce. Pero ellos hacen este tipo de estudios en cuanto a descendencias, árboles genealógicos y todo lo demás, y consideran que de aquí, de estas familias, aparecen estas naciones, estos países, etc. Y que también dicen que de las Américas, nosotros, los que habitantes de América, descendemos de aquí, de este grupo de Jafet. Ahora bien, tenemos nosotros allí en el versículo 5, que dice que poblaron las costas, cada cual su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones, pues todos ellos se reunían, buscaban dónde estar, con el fin de hacerse fuertes, ¿no? De hacerse poderosos, esas naciones. En el versículo 6 tenemos los hijos de Cam, hasta el versículo 21, y los hijos de Cam, y es interesante con estos nombres, Cus, Mizraim, Fut y Canaán, ahí que los tenemos en el versículo 6, y esto nos hace ver que había otros hijos de Cam, pero la de Noé recayó solamente sobre Canaán cuando Noé los maldijo a Cam, porque lo vio desnudo al padre. Ahora, ¿por qué no cayó sobre los otros? No lo sabemos, pero Noé habla de Canaán. Ahora, de Canaán, ¿quiénes proceden? Mire, es interesante cuando nos adentramos un poquito en esta. Yo sé que esta cuestión de las genealogías y todo esto es aburridísimo. Y estoy seguro que muchos de ustedes al leer la Biblia se saltan estos nombres. Primero, difícil de pronunciar. Segundo, no vemos casi nada interesante en todo esto. Por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, del capítulo 1 hasta el capítulo 7, 8, vemos un listado de genealogía por tribus.
Pero es interesante cuando nos detenemos a leer, por ejemplo, sobre la tribu de Judá y vamos viendo que de allí aparece el Señor Jesucristo. Aún en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas tenemos genealogías, por ejemplo, para enseñarnos y decirnos y comprobar que el Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá, ¿no? En el capítulo 4 encontramos que José y María, tanto los dos, eran de la tribu de Judá. No era una tribu mezclada, no es que José era de Benjamín y María sí era de Judá. No, los dos son de la tribu de Judá. Entonces, cuando nosotros leemos este tipo de genealogía, y por algo está aquí en la Biblia, es para demostrarnos que a pesar de todo hubo un diluvio, se acabó con la humanidad, con parte de la humanidad quedó Noé y su familia. Sin embargo, la maldad continúa. Eso es lo que también nos demuestra este libro de genealogías o este capítulo de genealogías. Entonces tenemos en el versículo 7, y los hijos de Cus, ¿cuáles eran? Seba, Ávila, Sabta, Ramá, Sabteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus, en el verso 8, dice, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Ahora, se nos dice que Nimrod fue poderoso. Realmente lo que este hombre llegaba o deseaba era llegar a ser el soberano de un gran imperio mundial. Porque si usted sigue leyendo, por ejemplo, en el versículo 9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, cuando dice que fue cazador, vigoroso cazador delante del Señor, no quiere decir que era un cazador de animales. No. Él cazaba almas de los hombres. ¿En qué sentido? En el que él fundaba las ciudades de Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar, que tenemos allí en el versículo 10, y él quería ser el gobernante. Algo así como, según la historia y lo que conocemos, un Hitler, como un Franco, como un Napoleón, un Alejandro Magno, algo así. Entonces quería ser él el que gobernaba, el que estaba por encima de todo. Y se cree que, ya veremos en el capítulo 11, que la Torre de Babel fue hecha o estaba encabezada por Nimrod. Ahora, el capítulo 11 no menciona a Nimrod, pero sí nos habla, por ejemplo, aquí en este capítulo 10, que en el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel, ¿no? Y otras ciudades más que se mencionan allí en la tierra de Sinar. Y vemos en el capítulo 11 que la Torre de Babel fue construida en el valle de Sinar. Y es una historia fascinante cuando nosotros leemos un poquito, nos enteramos más allá de Nimrod, de cómo la Torre de Babel fue construida. Nimrod procuró juntar a la raza humana después del diluvio. Él quería una sola nación, ser el soberano mundial. Él fue un rebelde, fue el fundador de Babel, fue desobediente. Y muchos lo ponen como una sombra o tipo del último soberano mundial, que puede ser el anticristo, que ha de venir todavía. Algo parecido. Y este es el hombre que nosotros tenemos aquí delante en este capítulo 10. Ahora, Dios nos está mostrando aquí en este capítulo que Él ha hecho con las naciones del mundo. Tenemos a Sem, Cam y Jafet. Y lo que se demuestra aquí es que el hombre es incapaz de gobernar al mundo. Y esto es lo que también se pone de manifiesto aquí en las Escrituras. Y también es una lección para nosotros que debemos tomar muy en cuenta todas estas cosas. Por ejemplo, si miramos nuestro país por un momento, vamos a encontrar que nosotros no tenemos buenos líderes. Y si por ahí pasó algún buen líder,
pero no tenemos buenos líderes. Andan en malos caminos, malos pasos. ¿Todo por qué? Por querer tapar todo lo que ellos hacen. Pero realmente no hemos tenido buenos líderes. Y también porque el pueblo no ha sabido escoger. Eso es todo. ¿Por qué? Porque no pedimos dirección divina. No se pide dirección divina. Que el Señor nos ayude, nos guíe. La Biblia nos manda a orar por los gobernantes, oramos por los gobernantes. Pero no es solamente orar por los gobernantes, sino pedirle al Señor que nos ayude a elegir bien. Y eso es lo que debemos pedir. A veces elegimos por simpatía, porque creemos que este es el que va a hacer esto, aquello o lo otro. Y no es así. Necesitamos un hombre inteligente, sabio, prudente. Eso necesitamos. Pero también hemos visto y podemos ver a través de las Escrituras hombres temerosos de Dios que han gobernado y sin embargo muchas veces se han equivocado, pero no significa que vayan a ser perfectos en su gobierno. Pero cuando se gobierna bajo el temor de Dios, entonces es diferente lo que se puede dar en un pueblo, en una nación. Tenemos a Ezequías, a Josafat, al mismo David, tenemos a Josías, hombres que gobernaron bajo el temor de Dios. ¿Se equivocaron? Sí, se equivocaron. ¿Unos más que otros? Sí, unos más que otros. Sin embargo, gobernaron bajo el temor de Dios. Y así lo hicieron. Ahora, y otra cosa interesante. Yo les pregunto, ¿de dónde aparecen los filisteos, el pueblo enemigo de Dios? ¿Cómo aparecen? ¿De dónde aparecen? ¿De dónde descienden? Oh, sorpresa. Aquí en el capítulo 10, versículo 14, mire usted, aquí tenemos nosotros a los descendientes de Cam, y de ahí sale Patrusín, a Casluín, de donde salieron los filisteos, y a Caftorín. Pero miremos un ratito el versículo 11 para comprender mucho mejor. Verso 11. De esta tierra, de ahí de Sinar, salió para Asiria y edificó Nínive. Mire, Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive, a la cual el Señor le dijo a Jonás que vaya y predique? Nínive. Ahí está, aquí está Nínive, aquí está Asiria. Y Nínive es la capital de Asiria. Así que tenemos aquí a Nínive. Tenemos a Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludín, a Anamín, a Leabín, a Naftuín, a Patrusín, a Casluín, de donde salieron los filisteos, y a Caftorín. Así que ahí aparecen los filisteos. Mire usted, ¿qué le parece? Allí aparecen los filisteos. Por primera vez los tenemos. Y ellos se convierten en enemigos del pueblo de Israel, queriendo destruir a Israel. No hay algo veraz o algo de certeza, pero se considera que los palestinos de hoy en día son los filisteos de esa época. Se considera, no digo que así es, pero muchos lo consideran, o algunos lo consideran así. Entonces aquí los filisteos aparecen por primera vez en la Biblia, y estos son los descendientes de Misraín, y Misraín desciende de la línea de Cam, ¿no? Allí es hijo de Cam. Mire allí el versículo 6, tenemos a Cus, Misraín, Fut y Canaán. En el versículo 15 tenemos que Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo.
y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y recordemos que cuando el Señor llama a Abraham, llama a Isaac y llama a Jacob y después a Josué, y una de las cosas que le dice a Josué es que él va a conquistar estas tierras, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, etcétera, etcétera, etcétera. Miren. Y dice el versículo 19, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Aquí ya aparece Sodoma, aparece Gomorra. ¿Mire usted? ¿Qué le parece? Ya aparecen esas ciudades, ¿no? Sodoma y Gomorra que fue destruida, ya lo veremos más adelante en el capítulo 19, ¿no? Que fue destruida Sodoma y Gomorra, por los pecados o la vida que tenían allí, ¿no? El Señor vio tanta maldad. Otro juicio que cae allí en el libro de Génesis, ¿no? En el versículo 22 hasta el versículo 32 tenemos a los hijos de Sem. ¿Cuáles eran los hijos de Sem? Ahora, Sem de aquí es donde vienen los semitas. Por eso Sem, semitas. De aquí va a aparecer Abraham, va a aparecer su familia, y de allí Jacob, las 12 tribus, la tribu de Judá, y vendrá el Señor. Por eso la importancia del árbol genealógico que nosotros encontramos en las Escrituras. Como les dije, sí, un poquito difícil tal vez de verlo, entenderlo. Muchos nombres muy difíciles, complicados de pronunciar, pero por algo están aquí, ¿no? En las Escrituras. Entonces, del versículo 22 hasta el versículo 32 tenemos a los hijos de Sem, que fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Arán. Los hijos de Arán, Uz, Ul, Geter y más. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Olmodad, Selef, a Sarmabet, Gera, Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Ahora, yo quiero que se fijen en algo. En el capítulo 11 y el versículo 10, el autor de este libro de Génesis continúa con los descendientes de Sem después de la construcción de la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque ya veremos que en el capítulo 11, con la construcción de la Torre de Babel, se dispersaron. Todos se dispersaron. Y ya vamos a ver por qué se dispersaron. ¿Ya? Entonces, todos estos de la parte de Sem, los descendientes de Sem, están asociados con diversos pueblos árabes. En el mundo de hoy, con diversos pueblos árabes. Los árabes, familias del pueblo judío, del pueblo de Israel, de alguna manera, primos lejanos. ¿Ahí está? Dice el versículo 32
versos 31 y 32. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Se esparcieron. Y obviamente cada quien buscaba un lugar donde estar, donde construir una ciudad, porque construían ciudades. Ahí donde ellos se ubicaban, allí y lo llamaban pues por el nombre de quien fundó, quien llegó primero a ese lugar. Si era una familia o era el jefe de familia, etc. Pero ahí tenemos nosotros que las familias de los hijos de Noé, como dice el verso 32, por su descendencia en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahora, en el capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 9, tenemos lo que es la Torre de Babel. Y la gente dijo, construyamos una torre. Construyamos una torre. Pero cuando nosotros leemos este capítulo, este episodio de Babel, podemos pasar por alto muchas cosas, a veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, ¿cuál era el idioma que se hablaba en ese entonces? No se sabe cuál era el idioma, pero se dice que había un solo idioma. Allí en el versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, que todos se entendían, todos hablaban y se comprendían de todo lo que ellos decían. Pero en el versículo 4, de aquí de este capítulo 11, en el versículo 4, dice: vamos, edifiquémonos una ciudad de una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y anteriormente lo que ellos estaban pensando era, como dice el versículo 12, aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Con qué fin? El fin era construir una torre. Note que ellos dicen edifiquémonos y hagámonos. Están pensando en ellos mismos y en hacerse un solo nombre. Lo que estaban tratando ellos de edificar era algo que sirviera como punto de reunión para los hombres en contra de Dios. Y al tiempo de la construcción de la Torre de Babel, estaba representando la rebelión por parte del hombre en contra del Dios Todopoderoso. Se cree, y eso era, por eso es que en el capítulo 10 se menciona a Nimrod, quien fundó la ciudad de Babel. Se cree que Nimrod encabezó este movimiento y se cree que él fue el constructor de la Torre de Babel. Ahora, lo que él quería levantar no era solamente una torre, hermanos. A veces leemos, dice Torre de Babel y Torre de Babel y Torre de Babel. Lo que él estaba queriendo era tal vez implantar un imperio mundial que se opusiera a Dios. Y eso es lo que trata de hacer el hombre, y lo podemos ver a través de la historia, cuando se levanta pueblos, ejércitos, ciudades, imperios en contra de Dios. No es con el fin de reunirse para, qué sé yo, aparte de cubrirse ellos mismos para decir vamos a alabar y adorar a Dios. No. Es porque están en contra de Dios. Ahora acuérdense que por la historia seguramente ellos
ya conocían o ya sabían, porque de ley sus padres, sus abuelos le iban comentando acerca del diluvio y que Dios castigó al hombre por su maldad y todo lo demás. Pero hermanos, esto llevaba siempre al hombre a endurecer su corazón cada vez más y más. Se endurecía el hombre. Y tal vez si construyeron esta torre de Babel para oponerse o construir un imperio que el cual se oponía a Dios, para oponerse a Dios, es que sea para algo defendernos en caso de que venga un diluvio y las aguas crezcan y nosotros podamos subirnos hasta el pináculo de esa torre, que podamos protegernos en contra de Dios. Porque el hombre siempre ha pensado que Dios es el responsable y el culpable de todo lo que pasa en el mundo. ¿Será verdad? ¿Será verdad eso? ¿Será verdad que Dios es el responsable de que la naturaleza esté toda así mal en contra de los habitantes de un pueblo, de una nación o de un continente? ¿Acaso Dios es el responsable de todas las matanzas o todas las guerras que hay aquí en el mundo? ¿Acaso Dios es el responsable de todo eso? ¿Acaso Dios es el responsable de que los jóvenes, los adolescentes, los hombres el día de hoy estén caminando lejos de Dios, lejos de Él, y que tengan una vida llena de maldad? ¿Acaso Dios es el responsable? Es el hombre mismo el responsable de todo lo que está ocurriendo en este mundo. ¿Pero por qué? Por causa de lo que hay en su corazón. Pecado, maldad. Es clara la escritura cuando en el capítulo 6 de este libro del Génesis, aquí en la Biblia, en el capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, hermanos, léalo bien, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es lo que tiene en el corazón el ser humano? ¿Qué es lo que tiene en el corazón el hombre? No importa la edad que tenga. Designio, pensamientos que salen de su corazón, continuo solamente el mal. Eso es lo que hay. ¿Y le echan la culpa a Dios? ¿Quieren echarle la culpa a Dios de todo? Es lo que ocurrió en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que dijo Adán? La mujer que me diste. ¿Qué fue la mujer? ¿Qué dijo la mujer? La serpiente que estaba allí. Ella fue la que me engañó. Y se escondieron. Y el hombre anda escondido de los ojos de Dios. Pero en el mundo se pavonea como valiente. Como el ser más valiente de todo. Pero no sabe y no tiene idea de que un día ese hombre comparecerá ante el trono de Dios, donde tendrá que dar cuenta detalladamente de toda su vida. El hombre quiso sacar a Dios de las universidades y de los colegios donde se leía las escrituras mañana tras mañana. ¿Y qué dijo el hombre? Está bien.
Quisieron sacarlo de la Constitución, de las leyes y todo eso, el nombre de Dios. ¿Y qué dijo el hombre? Está bien. Dijeron que no se podía tocar a los niños porque se los iba a traumar a los pobres niños. Los psicólogos, los más grandes psicólogos decían que no es posible castigar de esa manera tan dura a los niños. ¿Y qué dijo el hombre? Es cierto, está bien. Ahora mire el mundo cómo está. Eso me lleva a pensar más o menos lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 2. Libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 5. Salmos capítulo 2, verso 1 al 5. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Habrá un día que el Señor se reirá de ellos. En que el Señor dirá: ¿quisiste estar lejos de mí? ¿No quisiste que mi mano esté sobre ti? ¿No quisiste creer en mí? Hiciste lo que quiera con tu vida, lo que tú quisiste, lo hiciste. Pero el Señor dirá: no te conozco. Y como dice las Escrituras, los echará al lago de fuego y azufre. Y después de todo, ¿quién le pone a usted un arma para que siga al Señor? Nadie. Usted decide si quiere realmente creer en Dios o no, si realmente quiere servirle o no, si quiere seguirle o no, si quiere cambiar su vida realmente o no. Usted decide. El hombre es el que decide. En las campañas evangelísticas, el pastor siempre pregunta: ¿quién se decide por Cristo? ¿Quién quiere seguirle a Cristo? ¿Quién cree en Él de todo corazón? Y muchas personas alzan las manos. Pero después, con el pasar de las horas, y no muchos días, solamente nos encontramos que tal vez de 100 o 200 que alzaron en una campaña evangelística, tal vez 5, 6 o 7 son los que realmente quedan. Los que realmente quieren seguir al Señor y que pusieron su fe en Él. Ahora tenemos aquí en este capítulo 11 que el hombre está en contra de Dios. Se va en contra de Dios y siempre ha sido así. Y estaba leyendo respecto a esto de la Torre de Babel y una de las cosas con que me encontré es que para poder lograr la ambición de todos ellos, los que estaban allí en Babel, de aquellos líderes que estaban al frente, para lograr esa ambición y realizar sueños, le faltaban 2 factores esenciales. Primero, un centro de unidad y un tipo de centro de operaciones. Le faltaba una capital, por decirlo así. Un lugar donde juntarse, donde unirse, un lugar al cual acudir. Y por eso construyeron la Torre de Babel.
Y el hombre acude así a lugares donde se ven y se sienten seguros, donde está el sueño americano, dice. Hermano, en cualquier país usted va a encontrarse no con un sueño, sino tal vez con una pesadilla. Porque realmente el que se mueve es usted, con su pecado, con su maldad, vaya donde vaya, es usted el que se mueve. La ciudad no cambia a nadie. Los hombres no cambian a nadie, es el Señor que cambia. Hagámonos un nombre, dijeron ellos. Y esta torre lo que revelaba era la actitud arrogante, desafiante y rebelde del hombre contra Dios. Ahora había un problema. El hombre estaba continuando con esto y no paraba. Pero allí en el capítulo 11, en el versículo 5, dice: y descendió Jehová para ver la maldad, la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Sí, para ver la maldad de ellos. Y Dios interviene en los planes de los hombres, hermanos. Dios interviene siempre en los planes de los hombres. Y el potencial del hombre caído es terrible y poderoso. Si nos ponemos a pensar en este siglo XX, los logros terribles que el hombre ha hecho, vamos a encontrar pena, dolor, angustia. Y encontramos que la naturaleza del hombre sigue caída. A pesar del diluvio, a pesar de lo que ocurrió, es totalmente depravado el ser humano. Y Dios no puede ignorar esta rebelión que existe en el corazón del hombre. Dios nunca va a ignorar eso. Allí está. El hombre ha avanzado maravillosamente en lo que es la tecnología de las comunicaciones. ¿Qué ocurriera si el hombre seguiría hablando el mismo idioma? ¿Sabe lo que pasaría? Se juntaran en contra de Dios. Y a pesar de que existen diferentes idiomas, el hombre sigue en contra de Dios. Y Dios decide levantar una barrera. Del versículo 7 hasta el versículo 9, leo el versículo 6, dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, dice el Señor, porque Él quiere hacer algo de lo que el hombre está haciendo, que no está bien. Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda. Él habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Pueden juntarse, sí, pero no les será posible entenderse. Diferente idioma, diferente lenguaje, no se comprende. Como usted sabe, el idioma es una barrera para muchos, muchas veces más alta que la muralla china y mucho más efectiva también. Eso es lo que separa a las naciones. Hay fronteras. Pero los hombres no se podían entender. Por más que hubieran querido seguir edificando la torre, no hubieran podido hacerlo. Porque no llegaban a entenderse, no llegaban a comprenderse. A diferencia, ¿no? Si comparamos la confusión del lenguaje que hubo en la Torre de Babel, pero en cambio en el Nuevo Testamento encontramos no que hubo una confusión de lenguaje, sino que más bien Dios usó la lengua. Dios usó el lenguaje de muchas naciones para que el Evangelio sea
predicado y anunciado. Como allí en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo, el poder de Dios en aquellos discípulos del Señor que pudieron llegar a otros, diferentes personas que estaban visitando en ese entonces Jerusalén, de diferentes pueblos, judíos de diferentes naciones, pero ellos podían comprender y entender lo que se estaba diciendo, lo que se estaba predicando. Mira, hermanos, para Dios no hay obstáculos y Dios tiene un plan para todo, un propósito. Aún en su misericordia, todo por no destruir al hombre, pero envía un tipo de juicio y confunde al hombre. Allí, la Torre de Babel. Y esto es lo que ha hecho Dios. Mire, hoy la Biblia se ha publicado en más idiomas y dialectos que cualquier otro libro que se conozca. Sin embargo, dicen que todavía hay dialectos en los cuales la Biblia no se ha traducido y que están trabajando en ello. Y se está llevando la palabra de Dios a esos pueblos y a esas naciones donde ya se ha traducido y están repartiendo Nuevos Testamentos, folletos, Biblias, para que la palabra de Dios llegue a todos los hombres. El idioma más difícil del mundo, el español. Aunque no parezca, pero es el más difícil. Más difícil de traducirlo, por la forma también como lo hablamos, cómo nos dirigimos. A veces los estudiantes en el colegio, cuando se acercan a preguntar, profe, ¿ha visto al profesor de ciencias naturales? Sí. ¿Pero dónde está? Aquí en el colegio. Pero, profe, le estoy preguntando si usted lo ha visto. Sí, sí lo he visto. ¿Sí ven? Es difícil el idioma, hay que saber preguntar. Y si no pregunta bien, es difícil. Bueno, y muchas cosas más, ¿no? Que podemos nosotros jugar con el idioma. El Evangelio es para todo el género humano, hermanos, y la razón y el motivo de hablar en lenguas es para saber dejar a la raza humana que Dios ha respondido a la Torre de Babel, que ha provisto ahora una redención para la humanidad, para el hombre, todas naciones, en todos los pueblos. No importa el idioma que se hable, pero el Señor Jesucristo vino para todos. En el capítulo 11, del versículo 10 hasta el versículo 32, tenemos los descendientes de Sem y de Taré. Ahora tenemos toda esa genealogía que se da hasta que aparece el padre de Abraham. Y la palabra de Dios seguirá, hermanos, esta línea directamente hasta la cruz de Cristo. Y Dios ha relatado todo esto como una introducción. El fin es llevarnos hacia Jesucristo y su sacrificio. En el incidente de Caín y Abel vimos que Caín no reconoció que fue pecador. Vemos allí la soberbia, la rebeldía, la rebelión de Caín y terminó matando a su hermano. Y el hombre sigue así. Sigue así. Dios le hizo al hombre una invitación por intermedio de Noé, pero menospreciaron la invitación.
Hoy Dios hace la invitación por medio de Jesucristo. Venid a mí, dijo el Señor Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dijo el Señor. Yo. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso dijo el Señor Jesucristo. Y esa es la línea que sigue, hermanos, tanto el Antiguo como hasta el Nuevo Testamento, hasta Jesucristo. Y constantemente la palabra de Dios está haciendo una invitación. Conviértanse a Dios, dice el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice, de muchas maneras ha hablado el Señor, y lo ha hecho hoy por medio del Señor Jesucristo. Vengan a mí, dice el Señor. Pero el hombre dice, no, por su rebeldía, por lo que hay en su corazón. Una forma de rebeldía es, no, después en otra ocasión iré, o en otra ocasión escucharé el Evangelio, en otra ocasión haré esto, aquello, lo otro, y así. Así que, hermanos, siempre el Señor está haciendo invitaciones. El hombre estaba verdaderamente ciego a la necesidad de la persona de Cristo. Eran sordos al reclamo de Dios. Estaban muertos a Dios. Muertos en sus delitos y pecados. ¿Tiene usted su propia torre de Babel? ¿Se ha opuesto usted a Dios alguna vez? ¿Ha edificado usted una torre de Babel en su vida aparte de Dios? ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra carne se ha ido para un lado, queriéndose ir para un lado y oponerse a Dios? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Muchas veces. Sin embargo, el Señor está llamando. El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos dice no. Nos llama la atención, nos reprende. Dios reveló la perversidad del hombre y cómo ha caminado rumbo a la soberbia, al pecado de la carne y al pecado de la voluntad. Y al leer nosotros ahora la línea de Sem, de donde viene Abraham, y viene toda esa descendencia a la cual el Señor llamó, sin embargo nos encontramos que viven en pecado. Y el Señor nos rescató a nosotros, hermanos. En Jesucristo nos rescató, en esa cruz donde el Señor murió y derramó su sangre preciosa. En la carta a los Romanos, en el capítulo 6, carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 17 y 18. Romanos capítulo 6, versos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, vivíamos en esa condición, ¿no? Erais esclavos del pecado. Estando en esa condición, es lo que nos está diciendo, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O también podemos leer a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Verso 18. Y libertados del pecado, porque el Señor nos libertó cuando nosotros escuchamos esa forma de doctrina, cuando creímos en esa enseñanza.
fuimos libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia, no de cualquier justicia, sino de esa justicia de Dios que en Jesucristo nos liberta. El Señor Jesucristo es nuestra justicia y debemos de estar agradecidos día a día por lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nosotros. Hay muchos que todavía no conocen a Cristo. Hay muchos que todavía no llegan a los pies de Cristo. Yo he escuchado muchas veces que dicen, bueno, el Señor me pondrá en donde Él cree que debo de estar, ¿no? Después de que muera. ¿Será verdad? Y sí es verdad, el Señor lo va a poner donde Él cree que usted debe de estar. O con Él en la eternidad, o sin Él en la eternidad. Pero usted puede mejorar esos pensamientos, puede cambiar ese pensamiento. ¿Y sabe por qué hay ese tipo de pensamientos? Porque hay ese tipo de rebelión, aunque usted no lo crea. Hay esa rebeldía, esa rebelión en el corazón del hombre. Que Dios decida dónde cree que me debe poner. Eso es rebeldía. Pero puede cambiar esa forma de pensar, ese pensamiento, en donde el hombre puede decir, Señor, estoy en tus manos, aquí estoy. Perdona todos mis pecados. Quiero ser tu hijo. Y cambia toda mi vida. Y perdóname. Pero si no hay eso, entonces sí el Señor lo va a poner en donde realmente corresponde, lejos de la presencia de Dios, allí en el infierno, en el lago de fuego y azufre, en donde sufrirá por toda la eternidad. Hermanos, hemos visto sobre la Torre de Babel, hemos visto la descendencia del hombre. ¿Sabe cómo se llama eso? Misericordia divina. Que a pesar de todo, Dios está mirando al hombre y está allí con el hombre. Dios castiga, envía juicios, reprende, llama. Lo peor es no escuchar la reprensión, pero lo más agradable sería que al ser reprendidos, escuchemos la reprensión y cambiemos. Eso hace la diferencia. Que el Señor les bendiga.